Bienvenidos a Sarema en Psicología, la red de psicología donde encontrarás respuestas, herramientas y consejos para tu día a día. Recordaros que dentro del apartado podcast de la web disponemos de un formulario donde tenéis la posibilidad de proponer temas, situaciones o hacer sugerencias para próximos episodios. Comencemos. Bienvenidos a Sarema en Psicología. Hoy estamos parte del equipo y queremos hablaros de una terapia psicológica que lleva tiempo, décadas en funcionamiento con grandes resultados y que es un poquito todavía hoy día desconocida. Vamos a ver, Sandra, ¿qué significa EMDR? Buenas, EMDR son siglas en inglés que significan, traducidas al español, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Muy bien. ¿En qué consiste este modelo de terapia? Cuéntanos un poquito. Ok, bueno, se basa principalmente en trabajar un recuerdo traumático que no ha sido asimilado adecuadamente por el paciente, pero que está ocasionando en la vida actual síntomas y gran malestar, ¿no? Específicamente consiste en la estimulación bilateral del cerebro, ambos hemisferios cerebrales. Sabemos que tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El derecho es más emocional, el izquierdo es más racional, y para procesar una información es importante que se comuniquen ambos, ¿no? Entonces, esta estimulación bilateral del cerebro se puede producir a través de movimientos oculares, también a través de auditivamente o táctil. Auditivo puede ser con sonidos alternantes y táctil con pequeños toques tanto en las manos como en los hombros, ¿no? Entonces lo que se hace es exponer al paciente a este recuerdo traumático, doloroso, pero en condiciones psicológicas seguras. Eso quiere decir que el paciente tiene que estar estabilizado, ¿no? Se le pide entonces que reprocese esta información, este recuerdo angustioso, mientras que se le hace la estimulación bilateral, produciendo de esta manera una comunicación entre sus hemisferios cerebrales. De esta manera se accede al recuerdo base, al recuerdo nuclear, y la persona va asimilando, va procesando, ¿no? Va desbloqueando, y de esta manera va teniendo nueva información, nuevas creencias y nuevas emociones. Por tanto, ya esta persona cambia su mirada hacia este recuerdo angustioso y va a dejar pues de influir en su vida presente. Qué interesante. Amparo, ¿qué se puede tratar con EMDR? Bueno, pues, por ejemplo, donde más hay evidencia científica, sobre todo en el trastorno de estrés postraumático, que TEP por sus siglas, como dice Sandra, se ayuda a procesar el trauma y reducir los síntomas como los flashbacks, pesadillas, la ansiedad. También se puede utilizar en traumas simples y complejos, es decir, que los simples han sido únicos eventos o complejos que se han mantenido a lo largo del tiempo, como abusos, como maltrato. También se puede utilizar en fobias y miedos específicos, en trastornos de ansiedad, como ansiedad generalizada, como ansiedad social, también en la depresión, también en las adicciones o en los trastornos alimentarios, incluso en el dolor crónico y trastornos somáticos relacionados con trauma. Pero también es importante decir que se puede aplicar en pacientes que no tienen traumas específicos, pero quieren, por ejemplo, mejorar la gestión emocional, el control de impulsos o la mejora de la recta valoración de sí mismo, que llamamos autoestima. Por ejemplo, a través de los patrones a futuro, que es uno de los temas, ¿no? del MDR. Muchas gracias, Amparo. ¿Qué beneficios aporta al paciente, Isabel? Hola, pues la posibilidad de que el paciente pueda superar un trauma vivido. Elimina los síntomas molestos que igual lleva años padeciéndolo. Conseguimos superar un recuerdo traumático que generaba mucho malestar. Podemos reducir la ansiedad de los pensamientos perturbadores, reducir la carga negativa, ¿no?, del dolor y el sufrimiento que están vinculados a ese recuerdo. Vale, Sandra, ¿qué sucede en el cerebro cuando vivimos una experiencia traumática? Muy bien. En el cerebro, pues sabemos que el cerebro va guardando información
y recuerdos que procesa, ¿no? Y los guarda en una red interna de memoria, un canal de memoria. ¿Y de qué forma, no? Los guarda como imágenes, pensamientos, sensaciones corporales, emociones, creencias, ¿no? Por poner un ejemplo, a veces decimos, este olor me recuerda cuando yo era niño, cuando pasaba por acá, cuando iba al colegio, entonces me lleva, ¿no? O también alguna emoción, ¿no? Puedo vivir la emoción que sentí cuando viajé a tal lugar, ¿no? Y tengo guardado, codificado en mi memoria emocional, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos un evento doloroso, angustioso, adverso, por decir, esta información se va a quedar sin procesar, se va a quedar en el hemisferio derecho, que comentábamos que era de las emociones, donde llegan las impresiones, se queda ahí de manera desintegrada, ¿no? Bloqueada y guardada de una manera disfuncional, que más adelante me va a traer la patología, ¿no? Entonces, lo que hace el MDR es precisamente, está enfocado a reprocesar esa información que está desintegrada, que es disfuncional, y que no pudo ser almacenada de manera correcta, adecuada, a través de esta estimulación, ¿no? Alterna de los hemisferios cerebrales para que pueda facilitarse el procesamiento de la información y también disminuir la carga emocional que tiene el paciente, ¿no? Y de esta manera, pues, mejorar el desenvolvimiento en su vida cotidiana. Qué bien explicado. Isabel, ¿cuánto dura un tratamiento con MDR aproximadamente? Vale, pues el tratamiento con MDR pues es un método efectivo y en unas cuantas sesiones se puede superar el trauma vivido y el malestar baja muy significativamente. No obstante, pues bueno, va a depender de cómo el cerebro reprocesa ese recuerdo y de que si existen otras patologías o no. Por nuestra experiencia nos dicen que un recuerdo traumático puede quedar procesado en unas entre 3 y 6 sesiones. Pero claro, depende de muchos factores, ¿no? Y de un buen trabajo previo que hay que hacer antes de el reprocesamiento. Y además que ese trabajo previo sabemos que dependiendo de cada paciente puede durar un tiempo mayor o menor. O menor, Ahí exactamente. hay que adquirir muchos recursos. Sí. A ver, Amparo, háblame por favor de esos factores a los que se refería Isabel. Sí, sí, efectivamente el MDR en general es una opción de tratamiento adecuada para personas que han experimentado eventos perturbadores no procesados, pero es verdad que antes de poder realizar el tratamiento hay que tener en cuenta básicamente la estabilidad emocional del paciente. Es necesario que tenga regulación emocional, que para ello le enseñamos a gestionar las emociones. Ahí están los recursos, como decimos, de la fase 2. Hay que también tener en cuenta si hubiera otros trastornos o condiciones de salud mental que puedan necesitar atención y tratamiento específico antes de iniciar MDR. Por ejemplo, trastornos psicóticos activos, trastorno de personalidad límite no estabilizado o abuso de sustancias no controlado. Es decir, que debemos tener en cuenta el historial de salud mental, puesto que algunos antecedentes pueden influir en si es idóneo o no la MDR. Muy bien. ¿En qué se diferencia EMDR de otras terapias, Isabel? Pues que el MDR se centra en los recuerdos. La mayoría de otras terapias lo que se centra es en los síntomas, ¿vale? En MDR el terapeuta no interviene de una forma muy directa en el momento del reprocesamiento. Es el propio cerebro del paciente el que procesa y trabaja solo. Siendo nuestra intervención, la intervención del terapeuta es breve. Debemos dejar que narre su propia historia sin ningún sesgo. Muy bien. Hay pacientes que nos preguntan si los recuerdos se borran. ¿Qué nos cuentas? Pues no, los recuerdos no se borran, ¿no? Lo que hacemos es, en los movimientos oculares, es desensibilizar y procesar el recuerdo para que esa emoción negativa que va con ese recuerdo deje de ser negativa y se reestructure. MDR no borra recuerdos, se logra que ese recuerdo se desplace a una parte adaptativa y ya no le cause el daño al decir que logre procesarlo. Y aquellos pacientes que nos preguntan, ¿y si lo hago mal, qué pasa? ¿Qué les decimos? Vale, pues no, el MDR no se hace mal, ¿no? Ni bien ni mal. El terapeuta, a través de los movimientos oculares, observa y valida cómo los recuerdos se van reprocesando.
El paciente se va liberando de ellos y experimenta lo que siente o dónde le va a llevar ese recuerdo, que eso es lo importante. Muy bien. Amparo, ¿quién es el responsable de ese procesar? Sí, pues al hilo un poco de lo que dice Isabel, es el cerebro, ¿no? Pero en el cerebro tenemos el sistema PAI, y es el propio sistema PAI del consultante, también conocido como SPIA, es decir, Sistema de Procesamiento Adaptativo de la Información, que es una parte del cerebro con capacidad para procesar los eventos negativos perturbadores que no han sido procesados por el trauma, integrándolos en una red de memoria adaptativa para que sirvan de aprendizaje en el futuro. Muy bien. Otra duda que nos suelen preguntar los pacientes es cómo sé si un recuerdo está resuelto o no, Sandra, ¿cómo lo sabemos? Bueno, cuando nosotros pensamos en eso, en ese recuerdo, y nos produce sensaciones desagradables, ¿no? Mucho malestar, perturbación emocional o emociones intensas. Además, también cuando ese recuerdo interfiere, ¿no?, en mi vida actual. Pongo un ejemplo, una persona se divorcia, vive eventos traumáticos, eventos dolorosos, angustiosos, pasan unos años, 3, 4 años, y el paciente o la persona pues sigue, cuando recuerda esto, cuando habla de esto, llora mucho, tiene arranques de ira, puede tener, ¿no?, síntomas de este tipo, o tiene incapacidad para disfrutar de la vida. Entonces me da a entender que ese recuerdo no está procesado, no está resuelto, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Ahora también puede ocurrir que también la persona no recuerda con claridad lo que le pasó, pero le desencadena en el momento actual también síntomas, sensaciones desagradables, ¿no? Y por ejemplo, ahí pues les pongo otro ejemplo. Digamos, la persona dice, cuando era pequeño, cuando era chico, recuerdo que no viví tan feliz, pero no sé qué había, ¿no? No tengo claro qué pasó. Pero de repente después siente sensaciones de malestar, angustia, ¿no? Depresión, tiende a deprimirse, y esto es porque no ha resuelto algún aspecto de su vida, que no ha recordado, porque a veces cuando el evento es muy doloroso, tendemos por un mecanismo de defensa a no recordarlo, ¿no? Entonces no lo tenemos fresco. También puede suceder. Entonces, si un recuerdo sigue produciendo emociones negativas, no es sano. Es algo que interfiere en nuestra vida. El dolor emocional nos está avisando que algo tiene que ser reparado, ¿no? Vale, entonces tenemos claro que cuando ese recuerdo ya no nos produzca ningún nivel de malestar, que podamos recordarlo desde la calma, la serenidad, es cuando ya lo tenemos superado, ¿no? Totalmente resuelto. Exacto. Muy bien. Sabemos, Amparo, que tenemos evidencia científica en MDR. ¿En qué se basa esta evidencia científica, este apoyo? Bueno, sí, hay muchos estudios, hay mucha evidencia científica, estudios y análisis en los que se ha comparado con otras terapias como la cognitivo-conductual, encontrando mejora en algunos trastornos, como por ejemplo el TEP, ¿no? Hay estudios en poblaciones específicas como veteranos de guerra o sobrevivientes de desastres naturales. Hay una cosa muy curiosa, y es que cuando empezó el MDR, bueno, pues levantó como un poco de dudas, ¿no? Entonces, a las críticas, lo que los investigadores contestaban con investigación. O sea que por eso hay tanta investigación, porque a la crítica se contestaba con resultados, ¿no? Entonces, bueno, hay además estudios que lo avalan en otras aplicaciones como depresión, trastornos de ansiedad, de alimentación, disociativos del sueño. O sea, realmente hay mucha evidencia científica de los resultados del MDR. Además, sabemos que la Organización Mundial de la Salud pues, la recomienda como una de las principales como primera opción. de resultados, ¿no?, para trabajar el trauma.
Bueno, pues queremos acabar puntualizando pues que es importante tener en cuenta que cada persona es única, es diferente, que hay que realizar un tratamiento individualizado, que el MDR solo se puede aplicar con terapeutas especializados, que dentro de Saremain Psicología tenemos un gran equipo de terapeutas especializados en MDR y bueno, muchas otras técnicas psicológicas y sobre todo que al paciente se le puede aplicar cuando ya tiene recursos de autorregulación emocional. Por eso es previamente un gran trabajo, ¿no?, que tiene que realizar este paciente para adquirirlos, porque así le podemos llevar y puede reprocesar. Porque en caso de no estar en ventana de calma, en zona de tolerancia, ¿no?, ventana de tolerancia, zona de seguridad, podríamos retraumatizar. Por eso decimos que los terapeutas tienen que estar especializados en ello, ¿no? ¿Qué opináis de esto, compañeras? Isabel, ¿qué opinamos? Es muy importante hacer un trabajo previo. Ese trabajo es en el que creamos el vínculo, nos informamos, cogemos toda la información que nosotros necesitemos para poder llevar luego el reprocesamiento de una manera eficaz y efectiva para que el trauma deje de estar ahí. Va a estar en la vida, ¿verdad? Yo Pues, aportaría, sí. Yolanda, yo aportaría que, o sea, más que una técnica, el MDR es un modelo. Entonces, ¿qué significa? Claro, que el terapeuta que está avalado y sabe, o sea, sabe que se comienza con una serie, o sea, hay distintas fases y que desde el minuto 1 se está ya haciendo MDR, o sea, desde la fase 1. Entonces, no es solo el reprocesamiento, sino es, como dice Isabel, toda esa fase previa de vínculo, de regulación, de todo eso que es igual de importante que luego ya la desensibilización o el reprocesamiento, ¿no? Y que en esas fases previas, además, ahí aplicamos muchas de las otras modelos terapéuticos que somos especialistas en este equipo, ¿no? Que por eso tenemos un gran equipo multidisciplinar en el que manejamos muchísimas modelos terapéuticos diferentes y que juntos hacen un gran abordaje, ¿no? Eso es. Sí, O pues, Yolandita. Y bueno, yo quería agregar que sí es muy importante enfatizar en eso, que lo hagan terapeutas calificados, ¿no? Porque hay que seguir todo un protocolo para que pueda llevarse a cabo adecuadamente y como tú bien dices, que no haya pues problemas, ¿no?, de retraumatizar, ¿no?, o de no darse cuenta si hay una disociación o cómo está el paciente. Entonces hay que seguir un protocolo muy científico, muy basado en este modelo terapéutico, ¿no? y además que es muy útil y conveniente pues esa supervisión de casos, ese contraste de información que en este equipo pues también lo realizamos entre nosotras, ¿no? Así que todo es sumar, ¿no? Sumar cada vez más. Pues bueno, quiero daros las gracias por este encuentro y con ello pues esperamos desde Saremain Psicología poder haber resuelto muchas de las dudas que nuestros pacientes nos plantean, ¿no?, en las consultas online y así, bueno, pues cuando ya tengan opciones, ¿no?, de poder decir, bueno, vamos a ver si puedo solucionar mi problema, mi dificultad y que no impacte en el día a día en mi vida, que no se conviertan muchos sucesos en disparadores. Así que daos las gracias y hasta un encuentro más. Isabel, Amparo y Sandra, encantada. Muchas gracias, hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Gracias.